8:43 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión y Democracia al asambleísta Esteban Torres, de ADN, presidente de la Comisión de Reformas Constitucionales. Le invitamos para hablar de algunos temas de interés. Precisamente hoy en una entrevista en Diario El Universo describe sobre los temas fundamentales que debiera implementarse una vez que no hay constituyente. Las reformas constitucionales es el escenario en la Asamblea Nacional, pero también quisiera empezar con un tema de coyuntura. Se ha reactivado el tema de aprobar la ley de repetición en la Asamblea Nacional, que ha estado por años allí, partiendo de un hecho de coyuntura como fue el dictamen del Tribunal Arbitral Internacional de la Corte de la Haya, que determina que el Ecuador debe pagar $220 millones, no como fue la aspiración de Chevron de 3.250 millones. Sin embargo, el Ecuador tiene que pagar por la acción irresponsable, corrupta de jueces en los 3 niveles, también de la parte política que emprendió una campaña contra la compañía. Finalmente revirtió contra el Ecuador y el Ecuador tiene que pagar esos $220 millones. ¿Cómo impulsar la ley de repetición? La Constitución, artículo 11, determina el derecho a la repetición, incluso el establecimiento de responsabilidades civiles, penales, administrativas. Y ahora vemos sectores de la oposición, por ejemplo, hemos escuchado en la Asamblea, que se rasgan las vestiduras, que hay que aprobar el proyecto de ley de repetición, pero de aquí en adelante, ¿qué pasa con los casos en donde debe aplicarse el derecho de repetición? Muy buen día. Buenos días, Miguel, qué gusto estar aquí. Un saludo a todas las personas que nos escuchan. El caso Chevron, que yo en particular lo he estudiado a detalle, específicamente en mi maestría en Londres, que justamente trataba el tema del arbitraje internacional, esta semana nos trae una noticia buena y una mala, por supuesto. La buena es que gracias a la gestión gubernamental, una expectativa de sanción que pensábamos que podía estar entre los $3.000 millones y que el Estado ya lo tenía presupuestado en al menos $700 millones, finalmente se reduce a $220 millones. Es decir, han funcionado los equipos de abogados para ir bajando esta decisión. Y la mala, por supuesto, es que tenemos que pagar. Y tenemos que pagar producto de la irresponsabilidad y de la politiquería, porque hay que decirlo de frente, de ciertos malos gobernantes que convirtieron un tema en un tema político, ¿no es cierto? Y que hoy estamos pagando una factura, porque $220 millones en cualquier situación para el Estado ecuatoriano es un egreso fuerte y duro, especialmente con todas las necesidades que tenemos. Ahora bien, estoy de acuerdo, 100% de acuerdo en que hay que buscar a los responsables de todo esto, y si hay que pasarles la factura, hay que pasarles la factura, porque esa falta de responsabilidad, esa politiquería jugando con inversiones extranjeras, nos sale caro y hoy nos va a salir caro. ¿Cuánto contribuiría la aprobación de la ley de repetición? Bueno, bastante, ¿no? Hay varias iniciativas en la Asamblea, hay que ver si esas se condensan en una sola, para que exista la posibilidad de verificar las responsabilidades y evidentemente pasar la cuenta, porque, como le digo, hay decisiones que uno puede entender que se pueden tomar en política, ¿no es cierto? Pero hay otras que no tienen ninguna lógica, y la de Chevron fue eso, justamente. Hicieron un show, se gastaron cuántos millones de dólares trayendo a actores de Hollywood, ¿se acuerda usted? ¿No es cierto? Para vender un tema que al final no iba a tener una repercusión positiva internacional. No la tuvo. Afortunadamente no tenemos que pagar una cuenta tan grande como la que habíamos pensado, pero cualquier egreso para el Estado ecuatoriano, y en esta situación en donde no hay plata, sin duda no tiene perdón alguno, ¿no? ¿Y cómo viabilizar el juicio de repetición en este caso, en el caso Chevron, que permita determinar la repetición contra estos pésimos jueces y malos funcionarios? Siempre el tema de la repetición se tiene que verificar por el grado de injerencia que pudo haber tenido una u otra autoridad, ¿no es cierto? Y sobre eso establecer las responsabilidades debidas. Yo mal podría este momento decirle, estas personas tienen esta responsabilidad puntual y deberían pagar tanto, pero alguien tiene que responder, porque si no la irresponsabilidad se convierte en la política gubernamental, y como le digo, no pagan quienes están en ese momento en el gobierno, lo tienen que pagar otros gobiernos. Así que este tema puntual que nos sirva para saber que también cuando llega la calentura politiquera por tomar ciertas decisiones, por hacerse famosillos también, porque utilizaron el tema de Chevron para circular en foros internacionales,
internacionales, traerse a Boderek, a toda esta gente, ¿no es cierto? La mano negra de Chevron. Que además no viene gratis nadie, ¿no? Ningún activista viene gratis acá. Todos cobran. A mí me pareció siempre una burda campaña y hoy se ve el resultado, ¿no? Vamos a terminar pagando los platos rotos quienes estamos hoy en el Ecuador, ¿no? Ahora, hay un hecho. Uno, la determinación del pago que debe hacer el Ecuador, 220 millones. Y otro, el juicio que en 3 niveles fue el nivel inicial, apelación, Corte Provincial, recuerdo, Corte Nacional de Justicia, Casación, de los responsables. Hubo graves denuncias de que se entregó el texto para que emita en sucumbíos la sentencia y por ello en el 2018 se estableció denegación de justicia al Ecuador. Una corrupción total. Una compra y venta de decisiones judiciales escandalosa, al punto de que uno de estos del grupo de abogados de este señor Dossinger le quitaron la licencia para ejercer el derecho en Estados Unidos. Es decir, llegó hasta allá toda esta corrupción. Y ese es el problema, como le digo, de manipular la justicia. Por eso hay muchas personas que quieren invertir en el país, pero no confían en la justicia. Y por eso no podemos dejarle al país sin la opción de generar esa seguridad jurídica a través de reformas constitucionales que pasan, y yo lo sigo defendiendo y lo seguiré defendiendo, por volver a tener arbitraje internacional en el país. Porque justamente la inseguridad del caso Chevron, la inseguridad de otro tipo de casos hace que la gente quiera invertir en el país porque es atractivo, pero digo, quiero cuidar también mi inversión. Cuidado, viene un juez corrupto de primera, segunda instancia que se deja comprar la decisión y me terminan tumbando todo, con mucha razón. ¿Eso implica que hay que viabilizar la reforma constitucional? Sí, yo lo anuncié, creo que lo anuncié justamente en esta misma radio, como presidente de la Comisión de Reformas. Estoy terminando el boceto de unas reformas constitucionales para presentarlas a la bancada, para presentarlas al gobierno, y una de ellas justamente es insistir en el tema del arbitraje internacional, porque si la macroeconomía, como camina bien en el Ecuador, y si llegamos al mes de enero, febrero, marzo, con un riesgo país que puede estar bordeando ya los 400 o 300 puntos al nivel de los que tiene Colombia o los que tiene Perú, mal podríamos nosotros ser el hermanito feo y quedarnos fuera de toda esa inversión que sí están recibiendo nuestros vecinos en cantidades realmente altas comparadas con la ecuatoriana, porque tienen este tipo de facilidades. Así que tenemos que entrar a jugar el juego de ser atractivos para las inversiones, y eso pasa por hacer reformas puntuales a la Constitución, respetando la decisión del pueblo ecuatoriano, que ha decidido que al menos cambiar de cero la Constitución no va. Si bien, asambleísta Torres, está en proceso, como usted ha dicho, para presentar un proyecto de reformas constitucionales, ¿cuáles cree que debieran ser las prioritarias de este momento que pueda presentarse más adelante? Bueno, hemos presentado una enmienda constitucional bastante compleja en lo técnico, le diría yo, pero necesaria, para que toque el tema de seguridad y justicia. ¿En qué sentido? Actualmente en la Constitución todos saben que se les pone al mismo nivel de mujeres embarazadas, de menores de edad, de personas de la tercera edad, de personas con discapacidad, a las personas privadas de libertad, a los presos, artículo 35. ¿Qué ha significado eso en la práctica? Porque pudo haber tenido un fin loable en el 2008 en la Constitución de Montecristi, y eso yo no quiero descartarlo. Pero ¿qué ha pasado en la práctica? Hemos mandado un mensaje equivocado a los operadores de justicia, entendiéndose por eso jueces, abogados y fiscales, que lamentablemente, con base en el artículo 35, han permitido que haya una serie de decisiones judiciales y constitucionales que configuran lo que se llama la famosa puerta giratoria. Delincuentes que entran y salen, y la ciudadanía se desespera, y los policías también, porque les detienen y los ciudadanos les ven ahí nuevamente al lado en el bus a una persona que estuvo 7 veces detenida por un delito, y que por supuesto sale a cometer el 8º delito. Entonces, esta es una primera reforma en el tema de seguridad y justicia que hemos presentado, muy compleja, le cuento, en lo técnico, eso sí hay que reconocerla, pero no va a ser la única, creo yo, porque tenemos un espacio para hacer reformas, tenemos un espacio para hacer enmiendas que vayan mejorando el texto constitucional. El caso del arbitraje internacional sería una reforma parcial a la Constitución, porque recordemos que esto fue negado penosamente con la campaña política que se hizo, el arbitraje internacional en una consulta popular anterior. ¿Cómo viabilizar esto? Bueno, todo depende cómo se pregunta y de qué forma se pregunta. Hay veces en donde se cambia la estructura de la propuesta
propuesta y eso puede tener una resolución distinta. Incluso en esta enmienda que hemos presentado, hemos desarrollado técnicamente la necesidad de revertir un precedente constitucional, porque incluso en el tema del artículo 35 de los presos ya existió una decisión de la Corte Constitucional del 2024. Igual que en el arbitraje, ¿dejó habilitado eso? Bueno, el arbitraje, digamos que hubo un dictamen favorable para que eso se consulte en el como caso... reforma parcial. Sí, lo que se esperaría, bueno, hay que también ver la posibilidad política, ¿no? Yo creo que tenemos un espacio, una mayoría este rato para aprobar reformas constitucionales, que son las que requieren los 77 votos en la Asamblea, que los tenemos ahora. Las enmiendas no son imposibles, pero son más complicadas. Eso es 102 votos. 102 votos, que es el caso, por ejemplo, de la reforma al artículo 35. Por eso, al menos del paquete que se presente, espero que vaya por el camino de la reforma, y si existe un dictamen de vía en ese sentido de la Corte, podríamos avanzar. ¿Qué otras reformas serían necesarias? Mire, para mí es muy importante, por ejemplo, quitar esa disposición absurda de que usted no puede invertir en sectores estratégicos, salvo por excepción. ¿Qué significa todo eso? El país, el Ecuador, que es un país tan rico, con tantas oportunidades en el tema energético, en el tema minero, en el tema petrolero, en el tema eléctrico, en el tema de generar energías renovables, debería mandar ese mensaje a la inversión extranjera, es decir, somos un país que está abierto a todo esto. No vas a tener que pasar una decisión por excepción, en donde el Estado te tiene que autorizar esa excepción para invertir, porque yo creo que es, como le digo, estamos en una carrera, esto es una competencia. Vea usted lo que pasa con Perú. Perú tiene una situación política peor que la nuestra, de absoluta inestabilidad. No hay presidente peruano que esté libre. De los últimos años, todos están 8 presos. están procesados. Sin embargo, 4 en la cárcel. Hay un acuerdo que no hemos logrado nosotros con una suficiente madurez entre el sector empresarial, en el sector político y en el sector de decisión, de decir, a la economía no le tocamos. Y vea usted la estabilidad que ha generado, por ejemplo, el Banco Central peruano, y eso les ha permitido recibir casi 3.000 millones de dólares en inversión extranjera. Lo mismo Colombia, que tampoco tiene la mejor de las situaciones políticas. En el Ecuador, sin embargo, nuestros niveles de inversión extranjera no logramos salir de la barrera de los 500, 600 millones. Podríamos alcanzar mucho más, porque cada dólar que ingresa al Ecuador, y eso se criticó mucho el viaje del presidente a Emiratos Árabes, pero si se llegase a concretar parte de lo que propone Emiratos como inversión en el Ecuador, por cada $1.000.000 que entra, hay empleos que se generan en el Ecuador, y eso es lo que buscamos y queremos, ¿no? En el caso de la reforma del artículo 35, del tema de los presos, no es un obstáculo el que incluso la Corte Constitucional establezca que los presos son grupo de atención prioritaria. Es un obstáculo, evidentemente. Sin embargo, por eso nosotros hemos argumentado la necesidad de revertir en este caso el precedente constitucional. Es algo que no está en piedra. La propia Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales establece la posibilidad de revertir un precedente si uno justifica la necesidad. Ahora, situémonos en un contexto. Yo no quiero desmerecer la actuación del legislador de Montecristi cuando trató este artículo, porque si usted revisa, y lo revisamos y está en el documento, las actas de Montecristi, el propio legislador dijo, constituyente en ese momento, que los presos no tienen una condición inherente que les hace o les ponen una aceptación distinta a otro ser humano, a diferencia, por ejemplo, de la mujer embarazada, de la persona de la tercera edad, de la persona con discapacidad. Sin embargo, el legislador constituyente, yo creo que de buena fe, lo puso en ese artículo para buscar solucionar un problema carcelario que ya había en ese momento y que lo tenemos ahora. Pero ¿cómo cambió la realidad? ¿Cómo era el Ecuador del 2005 y 2006? La mayor cantidad de la población carcelaria estaba en ese año compuesta por las famosas mulas. Acuérdese usted, son estas personas que hacían un traslado de estupefacientes y caían presas. La situación en el 2025 es completamente distinta. El grueso de la población carcelaria la componen miembros de bandas muy fuertes, articuladas y con una economía que les permite tener, creo que, departamentos internos para financiar abogados cuando terminan presos y para intentar comprar jueces y fiscales en cada decisión. Es decir, estamos en una realidad completamente distinta a la del 2005-2006, que pudo haber motivado la Constitución del 2008, y por eso vemos una necesidad de hacer cambios, sin que esto signifique el menoscabo de derechos de nadie, porque no estamos hablando de dejar sin comida a los presos o sin el cuidado que se tiene que dar, pero sí para evitar malas señales a los operadores de justicia, que en algunos casos incluso buenos jueces dicen, estoy atado de manos, eso está en la Constitución. Entonces buscamos cambiar eso. Claro, el tema pasa en el caso del conflicto armado interno que vivimos, la lucha contra los grupos delincuenciales organizados, el tener una disposición que la prisión preventiva
sea de última ratio, como se dice, en las medidas cautelares, al menos con quienes tienen muchos antecedentes penales. Es que mire, la regla general es positiva, claro, ¿no es cierto? La prisión debe ser de última ratio, pero ¿cuál es el problema? La praxis. Entonces, usted tiene delincuentes con mucho financiamiento de organizaciones, ¿no es cierto?, con capacidad de pagar abogados, jueces y fiscales, que son los que mal usan esta disposición. Entonces, se acogen y en el fondo terminan dañando el sistema judicial. Eso es lo que buscamos cambiar y poner un poco del freno, ¿no? ¿Y qué otras reformas viabilizaría dentro de este paquete que poco a poco irá entregando la comisión? Como le digo, yo he pensado en un principio, esa es mi opinión muy personal, no es todavía la posición ni de la bancada ni del gobierno, mucho menos, pero que las económicas son para mí, creo yo, las más importantes. De ahí habrá que ver si también conviene o no hacer reformas a la estructura del Estado. Es decir, si ya la Constitución se va a quedar por algunos años más, ¿no es cierto?, entramos a hacer reformas a la estructura del Estado, yo creo que no debemos descartar esa opción, ¿sí? Eso significa, de alguna manera, volver a poner en el tapete de discusión el rol del Consejo de Participación Ciudadana. Yo también pondría en evidencia todas aquellas disposiciones que estando en la Constitución no se han cumplido y que quizás podríamos sacarlas, la existencia de las gobernaciones regionales, o ponerlas en funcionamiento. Vea usted que está presente ahí, pero nadie la puso en funcionamiento. Es decir, una serie de cosas, pero hay que ver la pertinencia política. También no se puede abusar de esta figura y el espacio para generar la discusión positiva. Como esto toma tiempo, las reformas entre el primer y segundo debate, ¿cuándo piensa usted que se podría emprender ya para que entre al trámite? Bueno, esta primera enmienda ya está en manos del CAL. El CAL debería dar luz verde y enviar y remitir a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tiene que emitir en un momento un dictamen de vía. Si ese dictamen de vía tiene una respuesta como la que hemos planteado nosotros, la vía de la enmienda, tiene que volver a la Asamblea y hay que diferenciar los casos, ¿no? Esto es importante. La enmienda tiene que darse en 2 debates, mediando un año entre primero y segundo debate. Y no requiere una ratificación del pueblo ecuatoriano, a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, con el tema de las bases y el financiamiento de los partidos políticos. Que reforma parcial. Es una reforma parcial. 90 días en primer y 90 días entre primero y segundo debate y la necesidad, si es aprobada, de que sea ratificada. Entonces, son los caminos que hay que usar. Y porque muchos han criticado y dicen, ¿pero por qué hacen eso? Bueno, porque estamos en la Asamblea y la Asamblea no puede dejar de hacer lo que tiene que hacer dentro de su ámbito. Nosotros no somos los rectores de la política carcelaria, de manejar las cárceles. No, eso es de otras instituciones, pero desde la Asamblea se tiene que hacer todo. Y, por ejemplo, si esta reforma tiene una luz verde y comienza a tramitarse, tiene que ir de acuerdo también con una reforma en cambio al COIP, que se discute este momento en la Comisión de Justicia, sobre el tema carcelario, para ir solucionando de a poco problemas muy grandes, ¿no? Bien, al presidente de la Comisión de Reformas Constitucionales de la Asamblea Nacional, asambleísta Esteban Torres, muchas gracias la atención. Gracias, Miguel, un saludo a todos. Antes de ir al show de la papaya y el comentario de Álvaro Rosero León, quisiera recomendarles el programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Este sábado 8 horas vamos a analizar el tema de la crisis de la salud pública y cómo enfrentar con éxito y mejorar las condiciones actuales. Invitados, la ex ministra de Salud, decana de la Escuela de Salud de la Universidad de San Francisco de Quito, doctora Jimena Garzón, y el doctor Marcelo Aguilar, académico y médico epidemiólogo, y el doctor Fernando Zacoto, médico salubrista, expresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública en el Ecuador. De mi parte les deseo un feliz viernes, feliz fin de semana, y Dios mediante volveremos a seguir contribuyendo en la búsqueda de la verdad el próximo lunes. Muy buen día, felicidades. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes.